Solo me queda 1 hora para estudiar si quiero dormir. O sea, si quiero dormir. Vamos a ver si puede. Este sería el comienzo de la semana 4, me parece. O la continuación de la semana 3 sobre los carbohidratos y los lípidos. Sí, los glúcidos y los lípidos. Me quedan 1, 2, 3, 4. Esto lo vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fichas entre 1 hora. Bueno, entre 50 minutos. 10 minutos por ficha. Más que se puede. Nutrición hospitalaria. Riesgos metabólicos. Pero tengo una pequeña duda primero. ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí? Ajá. No, parece que no pasa nada. Si le doy clic aquí. Allí. Ahí creo que se escucha de ambos lados. No. Muy saturado. Mejor es así. Sí, mejor así. Bueno, ya. Todavía sí el anuncio de Cooking Mama, a pesar que lo edito y le pongo el título estudiando, se pone el anuncio de Cooking Mama. Bueno. Riesgos metabólicos en el consumo excesivo de bebidas con azúcares refinados. Este artículo claramente no es de mi autoría, sino de esta información de aquí. Y está libre de internet, así que lo pueden encontrar en internet. La prevención de obesidad y diabetes tipo 2 ha aumentado enormemente en las últimas décadas hasta convertirse en una epidemia amenazante. Obesidad y diabetes, mucho ojo con eso. El listado de factores de riesgo es amplio, pero lo encabeza el cambio de estilo de vida, alimentación. ¿Qué pasó? ¿Por qué suena mi celular? Ya. Lo encabeza el cambio del estilo de vida, alimentación, actividad física. Ok, entonces hay muchos factores de riesgo en el estilo de vida, pero si nosotros tenemos una alimentación y actividad física adecuadas a nuestro organismo, eso va a ser muy bueno para nosotros. Constituye además la herramienta preventiva más importante para no sufrir de obesidad y diabetes. El trabajo de Carvalí y Mesa y colegas en este número de la revista 3 hace hincapié en el consumo de bebidas azucaradas y su relación con la obesidad. O sea, gaseosa. Ojo con los que toman gaseosa, por favor. No es bueno tomar ese tipo de cosas. Ni jugos así como que con preservantes. No. Mejor eso dejarlo para una vez al año, cosas así. Aparte que van a ver que si lo dejan no va a hacer ningún cambio en su vida. Relación con la obesidad. Sus autores concluyen que el consumo de azúcares refinados de las bebidas en adolescentes mexicanos, bueno, este estudio es México, conlleva un riesgo de incremento en el perímetro de la cintura. Ojo. Y en el caso de mantenerse, también en el índice de masa corporal. O sea, todo el cuerpo se va a almacenar esas grasitas, almacenar carbohidratos y eso. La población latinoamericana tiene un alto consumo de bebidas azucaradas. México es el segundo país del mundo. Este consumo se asocia a una mayor incidencia de diabetes tipo 2, independientemente de la obesidad. Este metaanálisis afirma que un sustancial número, o sea, un gran número de casos nuevos de diabetes. O sea, este metaanálisis afirma que un sustancial número de casos nuevos de diabetes, el 8,7% en Estados Unidos y el 3%. Hasta mañana, pa. En sus clases. Gracias. Bueno, sigamos. El 8,7% en Estados Unidos y el 3,6% en Rusia. ¿Qué es Rusia? Puede estar asociado a Rumania. No sé. Reino Unido. Puede estar asociado al consumo de estas bebidas. O sea, la diabetes está asociada supuestamente está asociada a las bebidas azucaradas.
Se abre la posibilidad de que consumir bebidas con endulcorantes artificiales o zumos de frutas naturales, o sea, naturales, frutas normales, también puede tener una participación en la génesis de la diabetes tipo 2. Sin tener en cuenta la obesidad, aunque los sesgos determinan que no sean alternativas para prevenir la enfermedad. La alternativa de consumir bebidas edulcoradas artificialmente podría tener influencias hormonales sobre la microbiota y sobre la preferencia del gusto. Alternativa. O sea que, como dicen por ahí, ni Chana ni Juana. Todo hace mal. Todo hace mal. En todo caso, no parecen ser ideales para sustituir a las edulcoradas con azúcares refinados. Bueno, un problema añadido a la prevención, especialmente en adolescentes, es que estas bebidas se tienden a sustituir por otras más nocivas con alto contenido de alcohol. Además de la ganancia de peso relacionada con el incremento de ingesta calórica, o sea, lo que comemos así, comida chatarra, se ha demostrado que la fructosa que vimos que es un monosacárido, contenida en la mayoría de estas bebidas, induce en una generación de ácido úrico que causa un estrés oxidativo en la mitocondria. La mitocondria es una organela de la célula y estimula la acumulación de grasa en hígado, independientemente de la ingesta calórica excesiva, aumentando el riesgo de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. O sea, algo así como cuando nos automedicamos y decimos, ay, ya solo es un paracetamol, 2 paracetamol, 3 paracetamol porque no me pasa el dolor de cabeza, etcétera. No sé para qué sirve el paracetamol, porque yo prefiero no medicarme ni automedicarme. Pero es algo así, cuando tomamos mucho de alguna pastilla y ni siquiera sabemos cuántos días máximo usarla o cuándo realmente usarla, ¡pum!, nuestro cuerpo se vuelve, oh sorpresa, resistente al medicamento y luego ya no nos funciona. Es algo así. Bueno, analógicamente similar. Cuando comemos muchas calorías, no nos medimos en el arroz, no nos medimos en toda la comida en general. ¿Qué pasa? Oh, sorpresa, nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina. ¿Y por qué? Porque tenemos mucho de algo, entonces nuestras hormonas o lo que sea se vuelve loco y dice, ya no sé cuánto producir, ya no voy a producir nada. Si él solito me lo da, entonces yo no produzco nada y diabetes. Por eso hay que hacer todo con moderación. Aunque es clave identificar los factores de riesgo de diabetes tipo 2 para su prevención, hay que tener en cuenta que, aunque existe una asociación con el consumo de bebidas azucaradas, no significa que su reducción conlleve de forma automática una disminución de la incidencia de este tipo de diabetes. O sea, aunque nos cuidemos o no, igual nos va a dar. ¿Por qué? Es importante aumentar la información de la población sobre los alimentos endulzados con edulcorantes naturales o artificiales, y que ésta conozca los límites y riesgos de su ingesta. Entre las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, la de mayor evidencia aconseja reducir la ingesta de azúcares refinados, azúcares naturales o añadidos, a menos del 10% de la ingesta calórica total, tanto para niños como para adultos. Sin embargo, una recomendación con menor certeza sugiere que la reducción sea menor al 5% de la ingesta calórica, sin que se haya constatado evidencia de ningún riesgo nutricional por ese motivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recomendación menor. Sugiere la reducción que sea el menor si bien en cuando el 10% de azúcar en nuestra alimentación diaria no nos hace mal, lo que se recomienda es ingerir menos del 5%. Eso es lo que entiendo. Sin que se haya constatado evidencia de ningún riesgo ni nutricional. O sea, no hay riesgo nutricional cuando comemos menos del 5% de azúcar. Aún más, para prevenir la caries dental, este porcentaje debería situarse entre el 2 o 3%. Llegar al 5% supondría doblar su prevalencia. O sea, hay que consumir menos del 2,5% de azúcar. Y recordemos que el azúcar también es el carbohidrato, o sea,
mejor no comamos ya de plano. No, mentira. Hay que comer. Hay que tener nuestros 20 aminoácidos esenciales. Aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial para Salud para niños pequeños entre 4 y 6 años significa tomar menos de 20 gramos al día de azúcares refinados. 20 gramos, ¿cuántas cucharadas son? En el Reino Unido, para niños de entre 4 y 10 años, el consumo de azúcares refinados supone el 15% de las calorías totales, 3 veces más de lo recomendado. Y en un estudio reciente sobre el contenido de azúcares refinados de zumos y batidos comerciales realizado también en el Reino Unido, el contenido medio de azúcares refinados fue de 10 y 13% respectivamente, y el volumen por envase superaba los 200 mililitros en la mayoría de las marcas. En un simple jugo. El control de la ingesta azucarada en la edad pediátrica es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. El incremento exponencial de la obesidad infantil y el inicio precoz del síndrome metabólico obliga a que, la resistencia a la insulina, obliga a que las medidas preventivas nutricionales sean urgentes. El consumo elevado de azúcares refinados, particularmente en forma de bebidas, puede llevar a superar los porcentajes calóricos máximos y reducir el consumo de otros alimentos más adecuados, con una dieta poco saludable que aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad y de diabetes tipo 2 en edades tempranas. Es necesario establecer una regulación mejor en el etiquetado y en la publicidad de estos nutrientes, y sobre todo una mayor educación nutricional a todas las edades, y por eso estamos haciendo estos videos, para promover la educación. Bueno, gracias Juan Pedro López Siger, licenciado en endocrinología pediátrica, o doctor Juan Pedro López Siger, por compartir este tipo de revistas. Y aquí está la bibliografía que usó. Y ahora vamos con la siguiente lectura. Ahora entramos a la semana 4, me parece, sobre las proteínas. Las proteínas figuran entre las moléculas orgánicas más abundantes en la mayoría de los sistemas vivos. Son largas cadenas de aminoácidos. Largas cadenas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de las proteínas. Las proteínas se diferencian unas de otras en la secuencia de aminoácidos, que a su vez condiciona la estructura tridimensional de la proteína, por lo tanto su función. 20 aminoácidos diferentes. Y tienen secuencias. Según cómo sea su secuencia de aminoácidos, es diferente una proteína A de una proteína B. Eso es lo que entiendo. Su unidad base, el monómero de aminoácidos. Sus elementos son el CHONS, sigla P. Varía en función del grupo radical del aminoácido. Este es su grupo funcional. Y tiene un grupo amino nitrogenado, y su enlace es peptídico. Que recuerda, existen una serie de aminoácidos que no somos capaces de sintetizar y que debemos ingerir con la dieta. Son los aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos pueden ser diferentes en función de las características metabólicas de cada especie. En el ser humano, de los 20 aminoácidos que en total conforman las proteínas, hay 8 esenciales. Las proteínas de origen animal contienen en mayor proporción estos aminoácidos, de origen animal, carne, pollo, pescado, por lo que se denominan proteínas de alto valor proteico, biológico, alto valor biológico. Aminoácidos y enlace peptídico. Aminoácidos, por ejemplo, aquí tenemos el aminoácido alanina. Su grupo amino es H2N. Su grupo carboxilo es, porque aquí hay un carbono, un hidrógeno, un oxígeno. Sí, es un alcohol, creo. Su grupo que varía en función del aminoácido. Este es un radical, o sea que todo esto puede ser una plantilla y siempre va a cambiar el radical. Eso es lo que entiendo. Aminoácido R. Formación del enlace peptídico. Un enlace peptídico. Esto es lo que detecta el reactivo Violet, los enlaces peptídicos. Y cada vez que los detecta significa que hay una proteína, porque las proteínas son las que tienen estos enlaces peptídicos.
átomos que reaccionan para unirse y formar una proteína. Dipeptídico, o sea, dos peptídicos. ¿Pero qué es un peptídico? Peptídico. Ay, ¿qué es un peptídico? Molécula que contiene dos o más aminoácidos. Ya. Estructura primaria. Miren, son como cadenitas de perlas. Secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Sí. Enlaces peptídicos desde el amino libre hasta el carboxilo libre. ¿Qué es eso? Grupo amino y su grupo carboxilo. Y están unidas por aquí. La secuencia se repliega sobre sí misma formando estructuras secundarias y terciarias mantenidas por enlaces débiles. O sea que se pueden separar con facilidad. ¿Son débiles o qué significa débil? Varias moléculas con estructura terciaria pueden asociarse para formar moléculas con estructura cuaternaria. Algunas moléculas con importantes funciones fisiológicas como la hemoglobina, que ya vimos para qué servía, para transportar la sangre, o sea, el oxígeno en la sangre, o la clorofila, tienen este tipo de estructura. Vaya. Aquí imaginemos que esta es una hemoglobina y por ahí un montón de hierro. Entonces a ese hierro se le va a pegar un oxígeno y así va a poder viajar a través de la sangre. Como un micro a la que se le sube un montón de oxígeno y lo transporta. Y cuando se desnaturaliza se vuelve así chiquitito. Acá se forman creo que más y más y más, por eso se le llaman secundarias y terciarias. Las funciones de las proteínas dependen del mantenimiento de la estructura tridimensional, es decir, de la forma espacial de la proteína. Las variaciones del pH, temperatura o concentración salina pueden provocar el estiramiento de la proteína y la desnaturalización. O sea que cada vez que se altera la proteína puede desnaturalizarse. Según la temperatura, según sus sales, todo eso. Se desnaturaliza o se estira. Y aunque los aminoácidos se mantengan unidos, la proteína pierde su función. O sea, de que puede haber proteína, pero puede ya no estar viva. Así como los glúcidos y los lípidos son comunes, muchas de nuestras proteínas presentan diferencias. Muchas de nuestras proteínas presentan diferencias, pues son ellas las que determinan las características y las funciones de los seres vivos. ¿Las proteínas nos dicen quiénes somos y por qué lo somos? Dos organismos son semejantes en la medida en lo que son sus proteínas. Y entonces así se clasifica un pez de un árbol. Bueno, se clasifica un pez, por ejemplo, chita, de un pez perico y así, cosas así. Tú no eres chita, tú eres perico porque tienes tantas proteínas y tú tienes tantas otras proteínas. Bueno, aquí nos dice que hay una representación del plegamiento de una proteína. Vamos a verlo. ¿Cómo se pliega? Parece que ya no existe la página. Nos salió otra página diferente. Investiga cómo varía la estructura de las proteínas. Los diferentes niveles estructurales de las proteínas. Bueno. Esto se refiere de repente a que hay algunas proteínas que tienen, algunas sustancias que tienen más o menos proteínas. Los ácidos alteran como el limón o vinagre alteran los niveles de las proteínas. Entonces, si por ejemplo le echamos un reactivo Biuret a una leche y se tiñe de morado, pero luego a otra muestra con leche le echamos vinagre y lo dejamos reposar un ratito y luego le echamos Biuret, quizás alteren las proteínas. Sí, eso puede ser que ocurra. Puede ser que ocurra lo contrario. Bueno, en este cuadro solamente
Hay que leer. Sí, no veo como que una secuencia así de... No. Bueno, vamos a leer. Clasificación de las proteínas en función de la composición, tipo de proteína, oligopéptidos, péptidos, proteínas, holoproteínas y heteroproteínas. Estructura de los oligopéptidos, de unión entre 2 a 10 aminoácidos. Función y ejemplos. Función de mensajeros químicos, neurotransmisores como la encefalina, función hormonal. Entonces, son mensajeros, neurotransmisores y hormonales, los oligopéptidos. Los péptidos de 10 a 100 aminoácidos. Función hormonal. La insulina, el glucagón, o sea, la hormonal, como por ejemplo la hormona de la insulina, es la que permite el traspaso de la glucosa, me parece, o transportarla, me parece, hormonal, sí, ¿no? Bueno, de ahí lo vemos. Holoproteínas formadas por la unión de más de 100 aminoácidos, miles. Función estructural, proteínas fibrosas, el colágeno o la elastina, ay, lo que más queremos. Función de reserva, o sea, el colágeno está en los huesos, está en la piel, me parece. Función de reserva, albúmina, función de que se reservan las proteínas. Wow. Función contráctil, la actina y la miocina, o sea, de los para que funcionen bien los músculos, creo que es. Función defensiva, las inmunoglobinas, para defender nuestro cuerpo. Las heteroproteínas formadas por una de 100 aminoácidos y una parte no proteica. Claro, hetero, que es una proteína y no es una proteína. Por ejemplo, puede ser una proteína y un lípido, algo así. Estructural y de recepción de señales. Las glucoproteínas de membranas celulares. Estructural, claro, porque se encuentra en una membrana para formar algo. Ser parte de algo es estructural. Ay, ya. Transporte de lípidos. Como las glucolípidos. Eso es una proteína y un lípido, ¿no? Sí, lipoproteína. No. El transporte de lípidos, los glucolípidos, de oxígeno, la hemoglobina, etc. Bueno, la hemoglobina ya sabemos que es de transporte. Es hemoglobina. No sé qué proteína. Claro. Unida con algo, pero eso es heteroproteína. Recuerda, las vitaminas son biomoléculas de naturaleza variable. Pueden ser lípidos, derivados de nucleótidos, derivados de aminoácidos, derivados de ácidos orgánicos, etc. O sea que no necesariamente son proteínas nomás, no. Las vitaminas son combinados que cumplen una función reguladora en el organismo. Muchas de las vitaminas hidrosolubles que se conocen o sus derivados actúan como coenzimas. Difícil. Muchas palabras difíciles. Una importante función de las proteínas es actuar como enzimas. Las enzimas son biocatalizadores. Catalizadores, recordemos que se refiere a hidrofílico, hidrofóbico, que no necesariamente están en las proteínas, sino que los lípidos también, algunos lípidos pueden tener este carácter anfipático. No, me estoy confundiendo. Catalizador se refiere, no es anfipático. Anfipático es lo que yo estaba diciendo de hidrofólico y hidrofílico, pero catalizador es de las enzimas. Sí. Ya es la hora, es que ya es tarde, pues ya es hora de dormir y ya me estoy rayando. Una importante función de las proteínas es actuar como enzimas. Las enzimas son biocatalizadores, moléculas encargadas de acelerar las reacciones químicas que suceden en el interior de los organismos. Claro, porque sin las enzimas, ¿cuánto nos demoraríamos en, no sé, absorber un nutriente o algo así? Es lo que tengo yo como que de ejemplo, así, lo que se me ocurre. No sé si sea correcto o no, pero lo que se me ocurre para entender. La acción enzimática debe cumplir una serie de características. No se consumen ni se modifican molecularmente durante la reacción. O sea, siguen vivas. Después de usarlas, siguen vivas. Un avión. El avión no me deja. Ya se fue el avión. No se consumen, o sea, no se pierden.
son específicas. Cada enzima es capaz de actuar sobre un grupo de moléculas e incluso sobre una molécula concreta. Las uniones enzima-sustrato son débiles. ¿Pero qué es un sustrato? Pueden presentar en muchos casos moléculas ayudantes o coenzimas. Ok. Bioquímica 2. Punto 0. La actividad enzimática es imprescindible para el desarrollo de las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Por tanto, para la vida, las enzimas actúan de forma específica sobre los sustratos y los transforman en productos, como una función, que tú le metes algo, una cajita de una función y te da un resultado. Y claro, una función matemática, funciones matemáticas, logarítmicas y esas cosas. Los transforman en productos asegurando que estos procesos ocurran a una velocidad suficiente para asegurar el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos. Claro, hay que ser veloces, pero no tanto ni muy poco. Puedes ver el mecanismo de acción en este video. Vamos a ver este video. Ojalá. Ahí está la muestra, su información. Creo que es una proteína. La enzima va viajando. Las enzimas van y se adhieren y los van. Reacciona y le deja como algo ahí y la va consumiendo cada vez más, creo. ¿O qué hace? Bueno, esto es lo que hace. Enzimas intervienen en la transformación de sus productos, pero no consumen. O sea, una enzima es usada, pero no se muere cuando se usa, no desaparece ahí en el momento que se usa, sino que se puede reutilizar después. Ok, entonces vemos que las enzimas se emplean para transformar cosas, como vimos una lavadora. De ahí lo revisamos con más cautela. La imagen presenta un oligopéptido que tiene, creo que entre 20 a 100 enzimas, ¿no? No, 20 a 100 aminoácidos. ¿Cuántos? Sí, 20 a 100. Vamos a revisar. De 2 a 10. Me estaba confundiendo con un 0 y otro 0. De 2 a 10 aminoácidos. ¿Cuántos enlaces peptídicos aparecen? Mira, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O será 1, 2 y 3, ¿no? Si las bolas amarillas representan azufre, ¿qué representarán las azules? Las negras, las rojas y las grises. El diferente es el radical, porque el radical cambia. Las negras significarán carbono, las azules, ¿qué? Nitrógeno, oxígeno por ahí también, hidrógeno, azufre. A ver, chomps, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿no? La imagen, alanina, esta es una alanina. Responde a las siguientes cuestiones. ¿Cuántos bioelementos primarios aparecen en su estructura? Bioelementos primarios. Pues los que dijimos, el CHOMPS. Y secundarios, el secundario es el azufre. ¿Sí? No, el azufre. Bueno, según los autores, sí. ¿Qué tipo de enlace une los átomos? Un enlace covalente. ¿Cuántos elementos diferentes se une el carbono en este aminoácido? ¿Con cuántos elementos diferentes se une el carbono en este aminoácido? Con los que dijimos del CHOMPS. Observa la tabla de clasificación de las proteínas. Elaboro yo una tabla. Las proteínas, la función de las proteínas: transportadoras, mensajeras, de reserva, no tanto de reserva.
No, creo que no son de reserva. Son, ya dije, de transporte y son estructurales, etcétera. ¿Has oído decir que si tomas zumo de naranja con leche, esta se corta? Sí, he oído eso. Sabiendo que la leche es rica en proteínas y que el zumo es ácido, ¿podrías explicar por qué las proteínas se alteran con los ácidos? Esa es la respuesta. Cuando una proteína se desnaturaliza, su estructura primaria no se ve afectada. ¿Por qué crees que esto ocurre? Ya, ok, no se ve afectada, pero sí pierde su función. ¿Qué tipo de enlace es el peptídico? Es un enlace de las proteínas que se da cuando se unen a moléculas de aminoácidos. Sí. Y si no, pues ahora vamos a revisar. Peptídico. Sí, se unen más 2 o más aminoácidos. Es un enlace peptídico. Aquí estamos. ¿Cuál es la función de las enzimas? Tiene función catalizadora que ayuda a acelerar las reacciones químicas. Sí. ¿Se consumen durante la reacción? No, no se consumen. ¿Qué pasaría si se forman enlaces covalentes con el sustrato? ¿Qué pasaría? Vamos a buscar sustrato. Es que son débiles, eso es lo que pasaría. Ay, ya me pican los ojos, ¿por qué? Porque ya es hora de dormir. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas orgánicas encargadas del almacenamiento, transporte y expresión de la información genética. Claro, porque una información genética puede duplicarse, pero no expresarse. Ajá. O sea, tú, por ejemplo, tu mamá puede tener ojos verdes y es tu mamá, o sea, la información genética se traspasa a ti, pero no se expresa. O sea, que tú puedes nacer con ojos marrones o ojos azules. No se ha expresado esa información en ti, o sea, que no se ha activado, algo así. Almacenamiento, ácidos nucleicos, ok. Existen 2 tipos: ADN, ácido desoxi. Recordemos que no tiene ha perdido un grupo de oxígeno, por eso es desoxi. Nitro no es. Ácido desoxirribonucleico. Y el otro es ARN, ácido ribonucleico. Su monómero, su unidad base, o sea, de todo lo que pasa cuando se degrada, el más chiquitito es el nucleótido. No sé si leer el sabías que primero o todo lo demás. Ay, quiero agua, pero a la vez no me la quiero acabar porque ya me queda poquito. No. Para después. Bueno, estábamos en monómero, nucleótido, sí. Bioelementos del CHOMP sin la S. Fórmula general varía en función del tipo de base nitrogenada. Su tipo de base nitrogenada, o sea, su nitrógeno, ¿no? Grupo funcional carbonilo, ya no es carboxilo, ahora es carbonilo con 2 radicales. Y el amino con 3 radicales. ¡Wow! Enlace fosfodiéster. Ya no es peptídico, ya no es enlace glucosídico, no, ahora es enlace fosfodiéster. ¿Sabías que además de actuar como coenzimas, los derivados de los nucleótidos tienen otras funciones? Una de ellas es la de servir como moneda de cambio en el metabolismo energético. El ATP, adenosintrifosfato, es un nucleótido derivado de la adenina con 3 grupos fosfato. Claro, trifosfato. 3 grupos fosfato. Cada uno de los enlaces de fosfato es muy rico en energía. Adenosintrifosfato, nucleótido derivado de la adenina. Enlaces fosfato ricos en energía. En el metabolismo energético. O sea, yo te doy glucógeno, yo te doy almidón y tú me lo cambias por ATP. Como hacer un trueque. Ah, sí, yo como. Ahí a mi cuerpo le doy un rico glucógeno para que tenga energía. Y él me lo cambia por ese ATP energía. Moneda de cambio. Por ahí me comentan si está bien o está mal mi desarrollo, mi raciocinio. Ácidos nucleóticos. Nucleótidos
Y enlace fosfodíester, ácido nucleótido de ARN, adenosina 5 monofosfato. O adenosina enlace 5 enlace monofosfato. Grupo fosfato. Este es un grupo fosfato. Luego aquí está el fósforo, el OH y el OH. La base nitrogenada, NN. De verdad que no entiendo cómo se lee esto. Yo sabía, en el colegio me acuerdo que me lo intentaron enseñar, pero ya no me acuerdo. El grupo alcohol. Bueno, la pentosa ribosa. ¿Por qué ribosa? Porque es ácido ribonucleico. Y bueno, en el ácido desoxi simplemente perdería un oxígeno. Ok, entonces hay 3 cosas que no nos tenemos que olvidar que tienen sí o sí en su composición: el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar pentosa. En el enlace fosfodiéster vemos que, bueno, base tiene esto, que algún día lo entenderemos. Esa es la conclusión. La molécula de ADN, por otro lado, esta molécula está formada por 2 cadenas de nucleótidos monofosfato antiparalelas y complementarias. Cadenas de nucleótidos monofosfato o sea, tiene doble cadena, el ADN. Aquí creo que está una cadena y 2 cadenas. En el espacio adopta una forma comparable a una escalera de caracol, en la que las pentosas y los fosfatos serían los pasamanos y las bases los peldaños. O sea que las pentosas serían los fosfatos, los pasamanos. Ok. Y las bases, los peldaños. Siempre hay bases, las bases nitrogenadas. Estos serían los peldaños para seguir escalando y escalando. Pero los pasamanos, donde nosotros nos agarramos en una escalera, serían las pentosas y los fosfatos. Aquí están las pentosas y los fosfatos. Eso es lo que entiendo. Claro que aquí vemos un fosfato, una azúcar pentosa, y estos son las bases, ¿sí? ¿No? Estas son las bases. Este es el azúcar y este es el fosfato. ¿Cómo es? Que alguien me lo explique, por favor. Puente de hidrógeno. Aquí vemos la tiamina, adenina, guanina y citosina, que se unen y se duplican. Siempre la adenina es con la tiamina, la citosina con la guanina, y así. Guanina, citosina, tiamina, adenina. Pero en el ADN es otra cosa. Ahí se cambia la tiamina, me parece, por el uracilo. Es interesante. A pesar de que intenta duplicar, hacer una copia y pega, no se copia y pega tal cual. En el espacio, ya, vamos a leerlo otra vez. En el espacio adopta una forma comparable a una escalera de caracol, en la que las pentosas y los fosfatos serían los pasamanos. Aquí, pasamanos. Y los bases nitrogenadas, los peldaños. Esto. Cada peldaño está formado por 2 bases complementarias. Claro, porque se está uniendo una cadena con otra cadena. Por eso es doble todo. La adenina, que es la complementaria de la timina. La citosina, que es complementaria de la guanina. Las bases se unen por puentes de hidrógeno, que sería como un enlace, ¿no? Un puente de hidrógeno. Fuerzas intermoleculares débiles. Esta estructura, miren, siempre es de 5-3 o de 3-5 al extremo. Puentes de hidrógeno. Wow. Cerramos esto. Esta estructura se denomina doble hélice. Claro, esa era la palabra que no recordaba que me había dicho mi miss. Y fue descrita por primera vez en 1953 por Watson y Crick, biólogos, imagino. Este modelo permite el almacenamiento de la información genética en las secuencias base. O sea que allí, en esas moleculitas tan pequeñitas, hay tanta información. ¡Qué increíble! Un mecanismo de duplicación para transmitir una copia a las células hijas. Se puede copiar y pegar. El ADN da instrucciones al ARN. Los tipos de
los diferentes tipos de ARN intervienen sintetizando proteínas bajo las órdenes del ARN. ¿El ADN es un dios o qué? ¿Dónde está el ADN? La mayor parte en el núcleo de las células eucariotas, las células más evolucionadas. En las mitocondrias y los cloroplastos hay una pequeña molécula de ADN similar al de las bacterias. Nosotros no tenemos cloroplastos porque solo lo tienen las plantas. ¿O sí tenemos? No, creo que no. ¿O sí? No sé. En el interior de algunos virus. Ah, un virus. El virus tiene ADN, pero no tiene célula. El virus no está vivo. ¿O sí lo está? No tiene célula y sabemos que todo ser vivo tiene por lo menos una célula. Pero el virus tiene otra composición diferente. ¿Lo caso, no? Bueno, también está el ADN en el cromosoma y los plásmidos de las bacterias. Aquí. Bioquímica 2.0. Puedes observar los niveles de empaquetamiento del ADN en este enlace. Al ver el video, ¿crees que el ADN podría empaquetarse sin ayuda de las proteínas? No lo creo, porque ya vimos que estas proteínas son las que se unen por medio de puentes de hidrógeno para eso, poder unirse. Oh, no funciona. Bueno, no importa. Sigamos. El ARN o ácido ribonucleico presenta diferencias estructurales con el ADN. Sus cadenas son mucho más cortas. Las moléculas son mayoritariamente cadenas simples, no dobles. Cadenas simples, o sea, no tiene doble hélice, ok. El monosacárido de sus nucleótidos es la ribosa. Claro, porque en el ADN es la desoxirribosa. Y la desoxirribosa perdió un grupo de pentosa ribosa. Okay, ya me confundí. ¿Cuál tiene ribosa y cuál tiene desoxirribosa? El monosacárido de sus nucleótidos de la ribosa y sus bases nitrogenadas son las siguientes: adenina, uracilo, ya no es tiamina, citosina y guanina. ¿Sabías que Severo Ochoa y su discípulo Arthur Kornberg obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por sus estudios sobre la síntesis biológica de ADN y ARN? Un año antes, Severo Ochoa, junto a Marshak Nirenberg, ayudó a descifrar el código genético. Ya, pero aquí donde está las científicas que también participaron. ¿Por qué no son nombradas en casi ningún libro de ciencia? Como por ejemplo, ¿cuál era? Bueno, hay muchas mujeres en la historia que no son nombradas. Ay, tengo que responder este mensaje sobre ya está. Un mensaje muy importante: los negocios son negocios. Bueno, sigamos. Bueno, también recordar a las personas que contribuyeron a lo que sabemos hoy en día, ¿no? Porque ahora sabemos, existe ARN, ADN. Ya, pero ¿quién ayudó a que se sepa eso? Es decir, dar los créditos correspondientes. No más que eso. Eso es lo único que pido. Tipos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosomático, ARN transferente. El ARN mensajero, ADN y ARN mensajero. Miren, aquí se sale. Como que hace una copia y ¡fua! Se va a transportar algo. Copia el mensaje del ADN para la síntesis de una proteína en un proceso denominado transcripción y lo lleva a los ribosomas. Ok, entonces vemos que aquí como que se duplica, se copia. Esto eran el grupo fosfato, la base nitrogenada están por acá y de aquí está el azúcar. Entonces todo esto, ¿de dónde sale? ¿Lo crea de la nada o qué? Y luego copia otra vez las proteínas en vez de
por acá hace uracilo en vez de hacer tiamina y así. Y en un proceso denominado transcripción hace esta copia y lo lleva a los ribosomas. ¿Qué es un ribosoma? No sé. Pero la ribosa es el azúcar pentosa. Sí, es pentosa porque tiene 5 puntos de carbono, ¿cierto? Azúcar pentosa. Forma parte de los ribosomas, lugares donde se realiza la traducción, ya no es transcripción, sino traducción del mensaje del ARN mensajero, secuencia de bases, a una secuencia de aminoácidos que formarán una proteína. O sea, se forma otra molécula nueva, ¿no? ¿No? Necesito un poquito de ayuda para comprender esto. El ARN transferente transporta los aminoácidos hasta los ribosomas y los deja en el orden que indica el ARN mensajero. Wow, o sea, hace todo un trámite él solito. ¿Y eso pasa en mi cuerpo todos los días? Wow. En la tabla se recogen las principales diferencias entre el ADN y el ARN. Las diferencias de estructura, su monosacárido, las bases nitrogenadas y la función. La estructura del ADN es bicatenario, o sea, tiene 2 cadenas, 2 doble hélices, excepto en algunos virus. Bueno, pero los virus no son parte de los seres vivos. ARN son monocatenarios, solo tienen una cadena, como aquí vemos, solo tiene una, porque esto es en realidad es el duplicado. Ya estaba ahí el ADN, pero quiso duplicarse y mandó a crear un ARN, por eso tiene solo una cadena. Y sus monosacáridos, aquí es la desoxirribosa del ADN, por eso tiene D. Y en el ARN es la ribosa nomás, el azúcar pentosa, ribosa. ¿Sí, no? Sí. En las bases nitrogenadas tiene adenina, tiamina, guanina y citosina, y en el ARN se transcribe a adenina, uracilo en vez de tiamina, guanina y citosina. Mucho ojo cuando hacemos irregularidades en nuestro sueño, como ahora yo lo estoy haciendo, no estoy durmiendo. Hay irregularidades al comer, en todo, fumar, si fuman, no. Miren, si ya de por sí nuestro ADN cambia y muta cuando se traduce, perdemos una tiamina y se convierte en un uracilo. Imagínense si fumamos, si tomamos, etcétera. No, acá en vez de un uracilo va a salir una doble tiamina o otra adenina. Yo qué sé qué puede salir ahí, pero se hace una mutación tremenda. Y esa mutación puede ser para mejor o para peor. Así que ya depende de cómo ustedes quieran manejar su vida. Su función del ADN es de almacenamiento y transmisión de la información genética. Da la orden para que se den copias y se creen las ARN. Y la función de las ARN es la formación de las proteínas. Interesting. Actividad. Observa la biomolécula y responde las cuestiones que se plantean. Esta es la biomolécula. Aquí hay un grupo fosfato. ¿Qué tipo de molécula es? Un ácido nucleico. Claro está. ¿Cuál es el monómero que se repite? Puede ser una ribosa. No, es un nucleótido. Es el nucleótido. ¿Cuántos monómeros tiene? Monómeros tiene 2, imagino. No, este es un grupo base nitrogenada. O sea, también, ¿no? Debe tener 2, porque acá hay 2 igualitos. ¿Por qué tipo de enlace está formado? Por enlaces fosfodiéster. Fosfodiéster. Fosfato y 2 éster. Acá está. Diéster. Eso es, ¿no? ¿Cuántos? ¿Dónde estaba? Enlace. ¿De qué molécula se trata? De repente es un ADN. Un ARN. Bueno, esto se puede saber porque tiene un grupo de oxígeno, no. Pero ¿de qué molécula se tratará? ¿De un nucleótido?
Cuando aprenda a leer eso, voy a volver a leer esta ficha. Si pasan 5 años, no importa. Voy a volver a leer esta ficha. Y voy a responder estas preguntas. Así, ¿cuáles pueden ser las principales funciones de la molécula? El ADN guarda información genética y da la orden para que se duplique. El ARN la manda, es mensajero. Va y la pone ahí. O va y hace que sea posible formar otra proteína. Estás estudiando un ácido nucleico, sabes que tiene un 24% de tiamina, 26% de guanina. ¿Sabrías decir qué tipo de ácido nucleico se trata? No. Solo sé que es ADN porque el ARN tiene uracilo, pero este de tiamina tiene ADN. O sea, el ADN tiene tiamina. Observa la tabla de tipos de ARN y separa en 2 columnas hasta las similitudes y diferencias. ARN mensajero, ARN... Ajá. Esto. Claro, este es de transcripción, este es de traducción y este es de transporte. Esas son las diferencias. Busca información acerca de la ADN, es que tengo que buscar información sí o sí. Responde las preguntas. ¿Qué es el ADN satélite? No sé por qué se llama así. ¿Qué aplicaciones tiene el estudio de este ADN? A ver, ¿qué es el ADN satélite? ADN satélite. Secuencias altamente repetitivas de ADN que se encuentran en la heterocromatina, que me imagino que es una proteína. Están cerca de los centrómeros. Ok, no entendí. Conjunto de fragmentos de ADN que están repetidos a lo largo de un genoma. Bueno, me imagino que son muchos conjuntos de ADN, ¿verdad? ¿Qué función tiene la eliminación de residuos proteicos de las células? O sea que es importante estudiarlo para saber qué tipo de información genética alberga o qué puede hacer. Wow, 25 páginas. ¿De qué trata esto? De la célula. Vamos a ver lo que podamos. La célula tiene una pared celular, eso es en el caso de las células vegetales o de las bacterias o de algunos hongos, porque en realidad los animales, nosotros los humanos y el resto de animales no tienen pared celular. Lo que sí tenemos es una membrana celular. Ellos también tienen una membrana plasmática, pero ellos tienen pared celular. Por eso vemos que nosotros somos suavecitos al tacto, casi como un malvavisco. Pero los árboles no, son duros, las plantas también son rígidas. Esa es la pared celular. También es como que los protege. Imaginemos una flor, un árbol. Esa pared celular como que lo protege a muchas ardillitas que se meten dentro del árbol a vivir, así. Pero no solamente protege a los animales que se meten, sino se protege a sí mismo. En cambio nosotros, un papelito y ya nos hicimos un rasguño. Qué mal. Pero bueno, esa pared celular entonces hemos visto que tiene funciones estructurales, defensora, protectora, rígida también, y esas cosas. Nosotros no tenemos cloroplastos. No. ¿O sí? Sí tenemos núcleo, vacuola no sé qué es. La mitocondria tampoco no sé qué es. Retículo endoplasmático. Manuel Mejías, Pilar Molís, Manuel Apumbe. Ay, quisiera leer esto, pero no sé si me da tiempo. Vamos a ver esta fecha. Tampoco son muy grandes. Leamos el resumen. Sí. Leamos la conclusión. Es que ya me tengo que ir a dormir. Tengo que levantarme temprano. ¿Dónde está la conclusión? No hay. Bueno, la introducción será.
teoría celular, unidad estructural, todos los seres vivos están constituidos por unidades básicas denominadas células. Así como vimos que la unidad básica de un carbohidrato es un monosacárido, nosotros, seres vivos, nuestra unidad base es una célula. Los vivos, porque los muertos, bueno, no muertos, no vivos, como los virus, no tienen célula. Y etcétera, etcétera, muchas cosas más. Células se originan exclusivamente por la división de otras células, o sea que siempre hay una célula predecesora. Increíble. Ay, quiero leer todo esto, pero me terminaría costando a la hora del resumen. Y qué tan grande es esta ficha. Bueno, esta también tiene un resumen. Vamos a leernos el resumen. A ver, si me duermo a las 12, ¿cuántas horas dormiría? 5. 5 es suficiente, ¿sí o no? No. Introducción. Esta es la parte de la tabla dedicada a la citología, o sea, el estudio de la célula, más comúnmente denominada biología celular, y en ella vamos a estudiar la organización de la célula. ¿Pero qué llamamos célula? La siguiente es una buena definición. La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Las células pueden aparecer aisladas o agrupadas, formando organismos pluricelulares. En ambos casos, la célula es la estructura más simple a la que consideramos viva. Hoy se reconocen 3 linajes celulares presentes en la Tierra: las arqueas, las bacterias, que son procariotas unicelulares, y las células eucariotas, que pueden ser unicelulares o formar organismos pluricelulares. Las procariotas, anterior al núcleo, no poseen compartimentos internos rodeados por membranas, salvo excepciones, mientras que las eucariotas, núcleo verdadero, contienen organelos membranosos internos, o sea, tienen como que membranas, pero las procariotas no tienen membranas. Entiendo eso. Uno de los compartimentos membranosos de las eucariotas es el núcleo. Toda célula procariota o eucariota es un conjunto de moléculas altamente organizado. De hecho, posee numerosos compartimentos con funciones definidas. Vamos a considerar un compartimiento celular como un espacio delimitado o no por membranas, donde se lleva a cabo una actividad necesaria. Ay, un avión. Agua metabólica. Ok, donde se lleva a cabo una actividad necesaria o importante para la célula. Uno de los compartimentos presentes en todas las células es la membrana plasmática o plasmalema, que engloba a todos los demás compartimentos celulares y permite delimitar el espacio celular interno al extremo. Claro, como que separa interno de externo. La célula eucariota posee compartimentos internos delimitados por membranas. Entre estos se encuentra el núcleo delimitado por una doble unidad de membrana. Doble membrana, así como ponerle al colchón de la cama una doble sábana, en cuyo interior se encuentra el material genético o ADN. Contiene la información necesaria para que la célula pueda llevar a cabo las tareas que permiten su supervivencia y reproducción. El ADN es poderosísimo. Entre el núcleo y la membrana plasmática se encuentra el citosol, un gel acuoso que contiene numerosas moléculas que intervienen en funciones estructurales, metabólicas, en la homeostasis, en la señalización, etc. Cabe destacar que los ribosomas en la producción de proteínas, el citoesqueleto para la organización de la producción interna. Claro, los ribosomas que vimos que eran... No eran los ácidos, eran enzimas, ¿no? ¿O qué eran? Al citoesqueleto para la organización interna de la célula, citoesqueleto. Y para su movilidad a numerosas enzimas cofactores del metabolismo, para el metabolismo, y a muchas otras moléculas más. Entre la membrana celular y el núcleo se encuentran también los orgánulos, que son compartimentos rodeados por membranas que llevan a cabo funciones como la digestión, respiración, fotosíntesis y metabolismo, transporte intracelular, secreción, producción de energía, almacenamiento, etc.
una estructura, tienen como que toda su organización. Las mitocondrias, los cloroplastos, los perisomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático o las vacuolas, entre otros, son orgánulos. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una planta, una bacteria, no sé qué sea. Membrana plasmática, célula vegetal, célula animal, creo. Sí, porque aquí hay no hay pared celular, pero aquí sí hay pared celular. Y aquí no hay cloroplasto. Cilio, flagelo, esto es una bacteria. Es una bacteria porque tiene un flagelo. El citoplasma es el citosol más el conjunto de orgánulos. Citoplasma, entonces no el liquidito ese no es simplemente citosol, no, sino que tiene orgánulos que están aquí como un jugo, que tú quieres hacer un jugo de naranja, entonces ya no es simplemente agua, sino que es agua con zumo de naranja y azúcar. Me pica todo, no sé qué sea hipersensibilidad o que siento los audífonos, siento el cabello, siento la ropa, siento todo. Las células procariotas y bacterias y arqueas se definen habitualmente como células que carecen de orgánulos. Ay, ya estoy cansada. Las procariotas no tienen orgánulos y las eucariotas sí. Contrario a las eucariotas. Aunque esto es cierto, en la mayoría de los casos existen procariotas que sí poseen orgánulos, considerando un orgánulo como un compartimento rodeado por una membrana. Claro, porque antes habíamos visto que las procariotas no tenían la membrana, pero en algunos casos excepcionales sí tienen. Sin embargo, no son compartimentos aislados, sino que sus membranas se continúan con la membrana plasmática. Es decir, se producen por invaginación de esta. Se han descrito al menos 4 tipos de estos orgánulos: tilacoides, clorosomas, magnetosomas y carboxisomas. Bueno, en las siguientes páginas vamos a ver todo lo demás. Interior de la célula y su exterior, su funcionamiento. También la expresión genética, metabolismo celular. Internet. Ok, esto es lo que va a estudiar la revista en las demás células. En las demás páginas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que sea 10 minutos 10 minutos Acuaporinas, proteínas mediadoras del transporte del agua, de la revista Colombia Médica. Julio César Sánchez, gracias por brindarnos esta revista y por ponerla en internet para que alguien la pueda piratear y nosotros la estamos leyendo ahora. Gracias. Introducción. Todos los organismos vivos están compuestos en su mayoría por agua, siendo esta fundamental para la homeostasis celular a todo nivel. Por esa razón, ¿qué es homeostasis? ¿Quedan sus reacciones o qué? Por esta razón, su transporte a través de las membranas biológicas ha sido siempre un campo de gran interés en la fisiología. La investigación acerca de este tópico se ha incrementado notablemente en los últimos años a partir del descubrimiento de las acuaporinas, las cuales han permitido comprender mejor los mecanismos de la célula que la célula utiliza para el control de los flujos de agua a través de la membrana y por ende la regulación de su osmolaridad interna. Osmosis. Transporte de agua, acuaporinas, visión, procesos fisiológicos. Las acuaporinas son proteínas mediadoras del transporte de agua y las alteraciones en su funcionamiento pueden conducir a una gran diversidad de enfermedades, por lo cual deben ser un objeto prioritario de investigación en el futuro próximo para ayudar a comprender mejor su fisiopatología. O sea que son muy importantes las acuaporinas. Ok, características,
constituyen una familia de proteínas que pueden ser divididas en acuaporinas clásicas o acuagliceroporinas. Es expresada. Wow. Bueno, déjame esta información a la María del futuro que ya sepa cómo entenderla. Pero por ahora la María del presente tiene que ir a leer esta fecha. Errores innatos del metabolismo por estas autoras. Enfermedades lisosomales. Dentro de los errores innatos del metabolismo se encuentran las enfermedades del almacenamiento lisosomal o enzimopatías lisosomales, las cuales se caracterizan por un déficit enzimático específico. Hay déficit de las enzimas. Necesito descansar. Ya no puedo leer más. Mi cuerpo dice, vamos, por favor, descansa. Enzimopatías lisosomales, las cuales se caracterizan por un déficit enzimático específico, la excreción de metabolitos por la orina y la acumulación de los compuestos no degradados en diferentes órganos y tejidos que ocasionan la difusión de estos. O sea que es importante ir al baño. Es importante. No degradados en estos compuestos degradados. Ya que tienen un patrón de herencia autosomático recesivo, excepto para la herencia está ligado al cromosoma X. Estas enfermedades tienen una baja incidencia general, aunque hay poblaciones donde algunas de ellas tienen una alta incidencia. Su importancia radica en la magnitud que representa como problema de salud por la pobre calidad de vida de estos pacientes, así como su fallecimiento prematuro, motivo por el cual hay que evitar los nacimientos de nuevos niños afectados. ¿Qué? ¿Motivo por el cual hay que evitar fallecimientos, o sea, interrumpir el embarazo? Así nos quedamos pues con esta idea. Es una pena, pero hay que detectar a tiempo todo para ver qué podemos hacer. Enfermedad de Gaucher, la terapia de reemplazo enzimático con la utilización de glucocerebrosidasa está dando resultados alentadores. Al menos nos vamos con una buena noticia. Así despedimos el stream. Yo quería leer toda la ficha, pero ya no nos dio tiempo. Estas 3 fichas nos quedan pendientes. Esta y esta. Las tenemos que leer sí o sí la próxima semana. Sí, ojalá esta semana, pero la próxima semana sí o sí las tenemos que leer. Bueno, así nos quedamos.